Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este día? Amén. ¿Cuántos contentos? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Antes de continuar, y quisiera que habláramos, vamos a continuar hablando acerca de lo que es la formación para nuestras vidas. Nadie puede ejercer o funcionar dentro del reino de Yahweh sin primeramente no hay formación en nuestras vidas. Antes de función, voltea con la persona que está a tu lado y dile, antes de función es formación. No se puede funcionar sin formación dentro del reino de Yahweh. Amén. Y antes de continuar con ello, ¿verdad? Yo sé que muchos saben que ya hay una palabra, antes de continuar la siento tanto en mi corazón. Esperaba decirle, hablarla, es una palabra que el Padre ponía para Celia, para Jorge, ¿verdad? En mi corazón, y yo dije, bueno, al último, ¿verdad? Pero siento tanto en mi corazón darla y decírseles, ¿verdad? En esta hora. Pero como muchos saben, Celia acaba de perder a su papá. Precisamente el día de hoy, en la mediodía, tuvieron el entierro de su señor padre, del señor Haroldo, ¿verdad? Y se regocijó tanto mi corazón. No hablo por la muerte del papá de ella, sino que realmente debe de haber una alegría y un gozo en nosotros, en nuestros corazones, puesto que la misma palabra dice que no debemos de entristecernos como los demás que no tienen esperanza, sino que hay una esperanza que tú y yo tenemos, ¿verdad? Que cuando tú y yo le recibimos y le aceptamos en nuestros corazones, dice la palabra que ahora venimos a ser hijos, ¿verdad? Del Padre, y sabemos y tenemos la confianza, ¿verdad? Y por lo que ella hablaba, y yo al mirarlos aquí en esta hora, yo decía, Padre, ellos muy bien pudieran estar en su casa, con su familia, despidiendo lo que son los suyos. Tuvieron familia de California, estuvieron ahí, estuvimos ayer, pasamos un tiempo con ellos. Y yo al mirarlos hoy, ¿verdad? Se alegraba mi corazón porque digo, Padre, realmente eso habla muchas veces de nosotros, de nuestro corazón, de que realmente dice la palabra. Y cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron a Yeshua, hablando respecto a ello, para venir y ser seguidores de él, muchos que vinieron en pos de Yeshua para seguirle y para venir en pos de sus caminos, uno de ellos dijo, permíteme que vaya a despedir a mi padre y después te seguiré. Fácilmente pudieron haberse quedado en casa. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Yeshua sobre sus vidas? La respuesta de Yeshua sobre este hombre. Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. Tal vez uno pudiera decir, y es cuando Yeshua continúa diciendo, dice, porque nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Y tocaba tanto mi corazón cuando el Padre ponía esto y me llevó a la escritura del libro de segundo de Samuel, capítulo 12, y quisiera compartirle esta palabra, la puso el Padre para ustedes, Celia y Jorge. Segundo de Samuel, capítulo 12, dice, versículo 16, dice, David rogó, cuando esto habla acerca del hijo de David, cuando había entrado se encontraba muy enfermo el hijo de David. Dice, David rogó a Elohim por el niño y ayunó y pasó la noche acostado en el suelo. Dice, y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso. Dice, y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió y los siervos de David tenían informarle que el niño había muerto. Pues decían, he aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió que le pusieran comida delante de él, comió. Y los siervos le dijeron,
¿qué es esto que has hecho? Hablando acerca de David. Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantas y comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues decía: ¿quién sabe si Yahweh tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Ahora pues que ha muerto, ¿qué he de ayunar? ¿Podré hacer algo para que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé, su mujer. Y sabes que el padre ponía estas palabras, al yo mirarlos aquí en este día, muy fácilmente pudieron quedarse en casa, llorando la pena tú, Celia, de tu papá, precisamente el día que de hoy que lo entierras, que lo enterraron. Pero ¿sabes qué es una de las cosas que David hizo? Al enterarse que que su hijo había muerto, lo que David hizo fue levantarse y dijo: ¿qué más podría hacer yo? No hay nada que ya se pueda hacer. Pero sí una cosa hizo David: entró a la casa allí de Yahweh y adoró como ustedes lo hacían en esta hora, levantando sus manos, danzando delante de la presencia de Yahweh. Porque sabes una cosa, lo que ya pasó quedó en el pasado. Pero sin embargo, lo que hizo David es lo que ustedes están haciendo el día de hoy, de levantarse, de vestirse, de ungirse y de decir: esta vida continúa. Y hay tantas cosas que hay por delante, porque sabemos y tenemos la confianza de que Él ahora duerme. Pero es hora de levantarse, de seguir adelante, de seguir buscando los caminos de Yahweh, de buscar las sendas de Él y de continuar. Y así como dijo David: ¿qué podré hacer yo? Nada. Iré a Él, pero Él no volverá. Mas una cosa hizo David: entró a la casa de Yahweh y adoró delante de la presencia. Y eso es lo que muchas veces deberíamos de hacer. A veces aunque la pena embarga nuestros corazones, el único que tiene la esperanza y el consuelo sobre nuestras vidas es Él. Y así como hizo David, Celia, si hay algo que yo te puedo decir en esta hora, es tiempo de levantarse, de continuar, porque esta vida sigue. Y hay tantas cosas que Yahweh tiene para sus vidas en ese llamado. Amén. Yo quiero que se pongan de pie y todos vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la vida de ellos y de la familia. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido, Padre, que seas tú trayendo la paz, Padre, el consuelo, Padre, y el shalom sobre sus vidas, sobre sus corazones. Y que tu paz, Padre Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, venga y, Padre, inunde sus corazones en Yeshua HaMashiach. Padre, que en el nombre de Yeshua seas tú fortaleciendo la vida y el corazón de Celia, Padre, en todo tiempo. Y que seas, Padre, tú en todo tiempo, Padre, poniendo en la vida de Jorge, Padre, su esposo, palabras de aliento, Padre, y de consuelo, para que ambos, Padre, puedan continuar hacia adelante. Porque sabemos y tenemos la confianza y la esperanza de que ciertamente un día regresarás y tú volverás. Y los muertos en ti, Padre, resucitarán primero. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, que esta confianza, Padre, sea lo que les aliente los unos a los otros, Padre, en todo tiempo a poder seguir adelante. Y que seas, Padre, tú trayendo la alegría y la voz de júbilo, Padre, sobre su vida, sobre su corazón y sobre su casa, Padre, en todo tiempo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a la palabra. Hablábamos acerca de la formación, como David, a pesar de haber sido ungido como rey y recibió ese llamado del Padre, no empezó a ejercer, si tú quieres llamarlo, su ministerio, sino que el ministerio David lo empezó a ejercer tiempo después. La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11, y esto nos habla acerca de la formación y el llamado sobre cada uno de nosotros. Y cada uno, si no toda la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra que dice que Él dio a algunos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores. Pastores y maestros. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Si tal vez no todos entramos en la categoría de ser parte o de tener estos dones ministeriales,
Tal vez no todos seremos pastores, tal vez no todos seremos profetas, evangelistas, maestros, pero sí todos entramos en la categoría de ser discípulos. En eso sí tú y yo entramos, en esa categoría. Tal vez no entramos en esos rangos de poder enseñar, pero la palabra dice que Él entregó esos 5 ministerios con el fin de capacitar a los santos. En esa categoría sí todos nosotros entramos. En la categoría, ¿en la cual categoría? De todos somos llamados a recibir una formación. ¿De dónde? Del Padre. Porque nadie de nosotros puede ejercer o tener funcionamiento sin primeramente no hay formación. Y tú tal vez estamos pensando, bueno, esto es dentro de la iglesia, pero es todos los ámbitos de nuestras vidas. Nadie que ejerce un lugar de autoridad, si no tiene una formación sobre su vida, simplemente será una persona autoritaria. Y no es de esa manera. En el reino de Yahweh se necesita primeramente formación para después tener una función. Cuando hay una formación en nuestras vidas, en cualquier área, aún dentro de lo secular, se recibe la formación, la capacitación, y entonces se puede funcionar en aquella área en la que estamos dispuestos para poder trabajar. Es lo mismo dentro de las cosas del reino de Yahweh. Dice la palabra, vamos a leer Efesios rapidito. Efesios 4, versículo 11. Dice, y Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Con qué fin dio esos 5 ministerios? Con el fin o con el propósito de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros. Todos aquellos que hemos recibido la salvación a través de nuestro amado Salvador, a través de Yeshua, que hemos sido lavados por medio de su sangre preciosa, dice, con el fin, dice, y Él dio estos 5 ministerios con el fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? ¿Con qué fin dio esos 5 ministerios? Para capacitarnos, di conmigo, a todos nosotros, con el propósito de capacitarnos para la obra del ministerio. Vienen esos 5 ministerios, son para capacitarnos, para poder funcionar dentro del ministerio o dentro de la obra de Yahweh. Porque para poder funcionar dentro de la obra o dentro del reino de Yahweh, se necesita, di conmigo, personas maduras y no niños. Niños no pueden gobernar la casa. Imagínate que niño gobernara la casa. Sería un caos. Niños no pueden gobernar. ¿Quiénes gobiernan? Papás. ¿Quiénes dirigen la obra del ministerio? Niños no pueden gobernar la obra del ministerio, sino solamente ¿quién? Los maduros. Mira lo que continúa diciendo, para fin de capacitarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos. ¿Con qué fin fueron dados esos 5 ministerios? Para capacitarnos. ¿Y cuál es el propósito de ello? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por todo viento de doctrina o olas llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina, dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. ¿Cuál es el propósito de estos 5 ministerios? Entonces, tal vez no todos entramos en los rangos de esos 5 ministerios, pero sí entramos en el plan de ser capacitados para la edificación del cuerpo del Mesías, que es la asamblea, que es la iglesia, con el fin de que todos lleguemos a una madurez. ¿A dónde es nuestra meta? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la madurez en todos, para que crezcamos en todos los aspectos, en todas las áreas. Para eso fueron dados esos 5 ministerios. ¿Cuál es un niño? Sabes que generalmente un niño es autoenfocado, es malcriado, egoísta,
grosero, muchas veces. Y esto habla, la palabra dice, para que dejemos de ser niños. Un niño, cuando no entiende qué es su tiempo, un niño que no es maduro, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando el niño está jugando, o cuando el niño juega, imagínate el niño con una pelota de béisbol y un bate. Si no lo dejan ser o jugar la posición que él quiere, agarra su bate, su pelota y se va. Porque no ejerce en el lugar que él quiere. Pero un maduro dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Con ese fin es la obra del ministerio, para dejar de ser niños, para que seamos maduros. Un hijo malcriado lo reflejará tarde o temprano en su vida adulta. La formación que recibimos determina cómo llegamos a determinar o cómo somos en nuestra vida adulta. La formación que recibimos como hijos tarde o temprano es lo que tú y yo somos ahora, el día de hoy. O la formación que demos a nuestros hijos el día de hoy es lo que ellos serán el día de mañana. ¿Qué es la formación que estamos dando? ¿Qué es la formación que recibimos? Porque eso es lo que se reflejará en la vida adulta de un niño el día de mañana. Es lo mismo dentro de la obra del ministerio. La formación que recibimos es lo que reflejaremos el día de mañana. Por eso, para poder ejercer, muchas veces se puede ejercer ministerio sin formación. Pero no es la manera correcta, porque cuando no hay formación, no hay una vida quebrantada, no entiende que su vida, que sus dones, que sus talentos son únicamente para servirle al Padre y no simplemente para servirse a sí mismo. Porque tarde o temprano se le llega a quitar, y lo puedes mirar por muchas veces. Y lo puedes reflejar muchas veces, el ministerio, el líder de alabanza, lo que tú quieras, se le quita aquel lugar de ministerio que tiene, de liderazgo. Y si no le gustó al líder que pusieron por encima de él, yo me voy con todos instrumentos. Yo lo traje y yo me voy. ¿Por qué? Porque no ha aprendido y no ha entendido que su vida es para servirle a él. No se puede tener función sin formación. Porque la persona que solamente ejerce función es una persona que todavía vive para sí mismo. Y no vivimos para nosotros mismos. Nuestros dones, nuestros talentos, si simplemente los ejercitamos para donarlos de nuestro tiempo, y eso es algo que vimos acerca de cuando estuvimos escuchando acerca de la pastora Dali y todo lo que estuvo hablando, también acerca de ello. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? ¿O qué es lo que refleja de nosotros? Tenemos que aprender a no simplemente a donar. No es donar nuestro tiempo, no es donar nuestro talento, es darlo para aquel que nos lo dio primeramente. Porque si simplemente donamos de mi tiempo o de mi talento, seguiremos siendo personas que vivimos para nosotros mismos. ¿Cómo lo vemos reflejado? En el momento que yo tenga un compromiso, que yo tenga que hacer algo, dejo mi ministerio, dejo mi obra para emprender y hacer aquello que me salió por delante y no desarrollar o no llevar a cabo mi ministerio o lo que el Padre me ha encomendado sobre mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es muy importante. Yo entiendo que a veces hay causas de fuerza mayor, sí. Pero muchas veces nos habla de nuestros afectos, nuestros intereses. Nuestros afectos, nuestros intereses, aquello a lo que nos llegamos, aquello a lo que nos relacionamos en nuestra vida. Y todo eso depende y va muy en mano en todo lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Vamos más adelante. Sabes que la mayoría de las veces, cuando muchos de los hombres recibieron su llamado, o el llamado que el Padre había puesto sobre la vida de aquellos hombres, muchos de ellos recibieron el llamado, mas no porque recibieron el llamado empezaron a funcionar luego de una manera constante. No quiere decir de una manera constante, no lo empezaron a ejercitar en ese momento.
Porque el Padre tenía que preparar, tenía que formar sus vidas para que una vez que recibieran formación, pudieran tener la función para aquello que Yahweh los había llamado. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Moisés, cuando recibió el llamado, no cuestionó el llamado que recibió. Lo detuvo, vemos que lo detuvo por cierto tiempo en el desierto, y allí en el desierto lo formó. Tuvo que salir de la tierra de Egipto, tuvo que ser llevado a la tierra cuidador de ovejas por mucho tiempo, para que después, en aquel momento, después de años, el Padre se le apareciera en medio de una zarza, y después de recibir el llamado para levantarlo como el libertador del pueblo de Israel, cuando Yahweh habla y dice, porque he escuchado el clamor de los hijos de Israel, dice, y te levantaré y tú serás a ti, Moisés. Y esto lo puedes encontrar en los primeros capítulos del libro de Éxodo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Nadie puede funcionar en el reino de Yahweh si no tiene formación. Uno que piensa que sus dones, que sus talentos, sus capacidades, sus recursos son suficientemente para poder ser usado dentro de los propósitos del reino de Yahweh, estaríamos muy equivocados, porque no funciona de esa manera. Porque todas las cosas que tienen mérito, una vida que está formada, aquello que tiene mérito es aquella vida que ha sido formada y moldeada a través de los tratos de Yahweh en nuestras vidas. Eso es lo que verdaderamente tiene mérito en nosotros. No son nuestros dones, no es nuestro talento, no son nuestros recursos, lo autosuficiente, lo capaz que yo pueda ser. Es el mérito se recibe a través de la formación que hemos recibido y a través de los tratos de cómo Yahweh ha moldeado y tratado nuestras vidas con cada uno de nosotros. Antes de función, se necesita, vuelvo a repetir, formación. El Padre, sabes que el Padre está más preocupado en nosotros porque recibamos formación que simplemente realizar o tener una función. Al hombre le interesa más tener función que formación. Toda persona o todo creyente muchas veces puede funcionar, mas no porque funcione en un ministerio significa que puede ser instruido o puede ser formado o puede ser discipulado. ¿Cuántos entendemos eso? Es muy fácil poder recibir un ministerio, pero no porque se recibe un ministerio y se tiene la función dentro del ministerio, significa que esa persona ha recibido el discipulado para poderlo hacer. Por eso es que al Padre Yahweh o a Yahweh le interesa más la formación que la función. ¿Sabes que los grandes hombres en el Antiguo Testamento, o los grandes personajes que recibieron un gran llamado, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, su tiempo, ¿sabes dónde fue el tiempo del llamado? Que recibieron ese llamado a través del Padre. Y porque recibieron ese llamado a través del Padre, no salieron o fueron enviados para funcionar instantáneamente. Muchos de los hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que recibieron un llamado, ¿sabes a dónde fueron llevados? A las cuevas, a los desiertos, a las cárceles, a tener un discipulado para después de todo ese tiempo poder funcionar correctamente en la obra del ministerio dentro de lo que Yahweh tenía en sus propósitos para ellos. No fue algo que se dio rápidamente. Todos pasaron por una formación. ¿Sabes que es peligroso soltar la autoridad o un ministerio a una persona que tiene simplemente la capacidad de función, pero no de formación? Y muchos en el reino ejercen funcionamiento sin la formación. Por eso es que vamos a llamarlo de esta manera, el ministerio que hemos recibido del Padre, es muy importante saber a quién lo damos o a quién lo dejamos. Porque no se puede dar el ministerio a una persona que no tiene una formación sobre su vida. Y esto es muy importante para nosotros. No se puede dar simplemente tan a la ligera.
Es cuestión, por eso Yahweh le interesa más la formación que la función. Por eso no es que simplemente puedo tener un ministerio y digo, bueno, ¿sabes una cosa? Te doy mi ministerio, tú ejerce mi ministerio. Porque si la persona que toma el ministerio es una persona que no tiene formación, muchas veces trae problema dentro del funcionamiento, dentro del cuerpo. Porque es tan importante la formación. ¿Qué significa? ¿Sabes que lo peligroso, sabes qué es lo más? Cada personaje dentro de la Biblia que fue usado grandemente primero tuvo que recibir el llamamiento, pero no fue enviado a ese llamamiento sino tiempo después de recibir una formación. Tú puedes mirar la vida de Moisés. Moisés tuvo que pasar 40 años y ser cuidador de ovejas por 40 años. Y después de 40 años de cuando había huido de la tierra de Egipto y estaba en la tierra de Madián donde estaba Jetro y fue cuidador de ovejas por 40 años, después de 40 años recibe el llamado en medio de la zarza. Y le dice Moisés, quita las sandalias de tus zapatos, y eso lo puedes encontrar si lo quieres apuntar a Hechos, lo podemos mirar, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 habla que transcurrieron 40 años. Después de ese tiempo, ¿cuánto tiempo tuvo que ser preparado Moisés? Di conmigo, 40 años. 40 años tuvo que ser tratado. Y a veces nosotros nos preocupamos o nos molestamos porque el Padre trata con nosotros un día, dos, una semana. Moisés tuvo que ser formado, recibió el llamado, mas tuvieron que transcurrir 40 años para poder ejercer y para poder tener funcionamiento después de su formación. Alguien más que tú y yo podemos encontrar. David, un hombre que después de haber recibido, que de haber ser ungido por el profeta Samuel, tuvo que huir a los desiertos, a las cuevas, porque David quería quitarle la vida. Saúl, quería quitarle la vida. Tuvo que esperar todo el tiempo hasta que el reinado de Saúl terminó para que él pudiera ejercer o pudo tener ese funcionamiento después de haber recibido la formación. ¿Dónde fue formado? En las cuevas. ¿A dónde fue enviado? ¿Sabes a dónde fue enviado? Dice la palabra que fue enviado precisamente donde se encontraban. Dice que David huyó a la cueva y se refugió en la cueva, y allí en la cueva vinieron grandes hombres con tanto potencial. ¿Cuáles eran esos hombres con tanto potencial? Endeudados, fracasados y heridos. Y salieron de aquel lugar. Yahweh tuvo que tener un trato con ellos en aquella cueva. Y si no hubiera sido así, si no hubieran recibido una formación en aquella cueva, no se diría en la palabra que salieron de aquel lugar David y sus hombres, los valientes de David, el ejército de David. ¿Quiénes? Los fracasados, los endeudados, los derrotados. Sí, pero salieron para tener un funcionamiento después de haber recibido una formación en aquel lugar. ¿Quién más? José tuvo que ser formado en aquel lugar, en aquella cárcel, para después de ser formado en aquella mazmorra, si tú quieres, en aquella cárcel, después de haber recibido su formación, pudiera tener ese funcionamiento y ser la mano derecha del rey en aquel entonces. No fue el llamado, luego fue el llamado, pero tuvo que haber una formación. ¿Alguien más? ¿Quién se recuerda de la vida de Eliseo? De Elías, uno de ellos que tuvo que ser alimentado en la cueva por medio de un cuervo por todo el tiempo cuando huyó, porque todos los profetas habían muerto y él fue y se refugió en aquella cueva y era alimentado por medio de un cuervo. En aquel lugar recibió una formación para después tener una función dentro del reino de aquello que Yahweh le había llamado. Es lo mismo en nuestras vidas. Nadie puede tener
un funcionamiento correcto sin primeramente no recibimos la formación, aquella que proviene de Yahweh para nuestras vidas. ¿Por qué crees que muchas veces hay tanto problema? Y no es que, déjame decirte, no hablo de nadie, pero a veces es muy común o muy fácil a veces escuchar a veces los conflictos y los problemas que hay dentro del ministerio o dentro de la obra. ¿Y sabes precisamente por qué mucho de ello ocurre? Porque no hay una formación, porque solamente hay un funcionamiento. Pero cuando solamente hay un funcionamiento sin una formación, muchas veces las cosas no suceden, porque cada uno muchas veces buscará lo suyo. Porque en sí vive para sí mismo y no para la obra de Yahweh. El ser discípulo requiere de nuestro tiempo. El entrar en esa área de discípulo requiere de nuestra vida, de nuestro tiempo. ¿Y sabes por qué requiere de tu vida? Porque el ministerio o el discipulado o el ser discípulo precisamente, di conmigo, se necesita de tiempo. Y tiempo es vida. Si el tiempo es vida y el discipulado se necesita de tiempo, significa que nuestra vida, que nuestros planes, que nuestros propósitos son para Él. Son primeramente los planes que Yahweh tiene para mi vida y luego los míos. El ir, el asistir o el estar presente en algo, ¿es el plan de Yahweh para mi vida? ¿Es lo que Yahweh tiene en los planes o son los planes míos? Y te estoy diciendo muchas veces en nuestras áreas, porque a veces son nuestros afectos, nuestros intereses, todo lo que uno quiere, a veces lo que uno desea. Pero el discipulado o el ser discípulo primeramente se necesita de tiempo y tiempo es vida. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra vida es de Él. Dice, por tanto, los que ahora viven no vivan para sí mismos, sino que vivamos ¿para quién? Para Él. Con eso no te estoy diciendo que no debes de hacer planes, pero es primeramente mirar si los planes míos entran en los planes que Yahweh tiene para mi vida. En los planes y en aquello que Yahweh quiere hacer en cada uno de nosotros. El reino de Yahweh se necesita principalmente la formación y el discipulado. ¿Sabes que en el reino de Yahweh puede dirigir cualquier persona? Dentro del reino de Yahweh puede dirigir o puede presidir el plomero, el pintor, el barrendero, lo que tú quieras, cualquier cosa. Puede presidir para que aquella persona que ha sido llamada y que ha tomado el tiempo para ser formado por Yahweh y que ha recibido la capacitación y la formación de Yahweh pueda ser autoridad espiritual sobre el arquitecto, sobre el ingeniero, sobre el doctor, sobre lo que tú quieras. Porque es aquella persona que recibe la formación principalmente de Yahweh para que pueda ejercer autoridad dentro de las cosas que Yahweh tiene. Eso es algo muy esencial. Y eso es algo que proviene porque es primeramente se necesita o se requiere, di conmigo, formación. Sin formación no hay nada. Así como en la familia que se requiere que los padres sean maduros para poder instruir y dirigir a los hijos y que los hijos puedan ser maduros, el plan del Padre es que la gente madura pueda nutrir, exhortar al nacido y criarlo en amonestación y exhortación dentro del reino de Yahweh para aquella persona que es recién nacida. ¿Cuántos lo entendemos? Es lo mismo. Así como en la familia se necesita padres maduros, ¿para qué? Para exhortar, para criar a los hijos. Dentro del reino de Yahweh se necesitan los maduros para exhortar, para alentar al recién nacido para poder seguir adelante dentro del reino de Yahweh. ¿Qué es lo que se hace con una persona recién nacida? ¿Qué es lo que hace una persona madura? Exhorta con amor. Muchas veces al que es recién nacido. Pero ¿sabes cuál es el error? Que decimos, no le digo, mejor que aprende y que siga su vida como quiere. No somos tan maduros.
Porque esa es la formación. Para que el recién nacido o la persona recién nacido que viene dentro de las cosas de Yahweh, el maduro es llamado a nutrirlo, a exhortarlo, a alimentarlo. ¿Cómo se exhorta? ¿Cómo se nutre? A través de la palabra de Yahweh. ¿Cómo se exhorta? Con los principios bíblicos que esta palabra tiene, con el amor, principalmente ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Qué es lo que se dice a una persona? Imagínate que llega una persona y empieza a hacer lo que no corresponde a las cosas nuevas que Yahweh tiene en su vida. Con mucho amor, te le puedes acercar a esa persona y le puedes decir, ¿sabes una cosa? Hermano, querido hermano, ¿sabes una cosa? Esto es incorrecto. Porque la palabra de Yahweh dice así. Y eso es lo que la palabra de Yahweh tiene para nosotros. Y en el apartarnos de tales cosas y de estas cosas, nuestras vidas podrán alcanzar esa bendición que Yahweh tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Se exhorta, se alinea la vida de aquella persona, y aquella persona que viene a ser nutrida, que viene a ser exhortada, pasa de ser de niño a ¿qué? A maduro. ¿Cuántos entendemos eso? Ese es el plan del Padre. Ese es el propósito de Yahweh para nuestras vidas. ¿Qué es lo que habla? Hablamos a Juan capítulo 12 y vamos a leer del versículo 24. ¿Sabes qué hermoso fuera que simplemente Yahweh nos usara así como somos? Qué bonito, ¿verdad? Sería que Yahweh simplemente nos tomara así como estamos y que simplemente nos usara. Pero no funciona así dentro del reino de Yahweh. Se necesita obreros responsables y maduros que puedan llevar la obra. Somos llamados a hacer la obra de, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a hacer la obra del ministerio. ¿Y sabes que de ello daremos cuenta? Si somos llamados a hacer la obra del ministerio y no hacemos la obra del ministerio, también de ello daremos cuenta. Porque a eso tú y yo fuimos llamados dentro del reino de Yahweh. A ejercer ese funcionamiento dentro de la obra de Yahweh. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 24? ¿Sabes que somos desafiados? Todos nosotros somos desafiados. Esta palabra nos desafía a todos. ¿Y sabes que Yeshua desafió a sus discípulos? Desafió a las multitudes. Antes de leer, vamos, mira lo que dice Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, y esto habla acerca del costo de lo que es el discipulado. Di conmigo, el discipulado tiene un costo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué el discipulado cuesta? ¿Sabes qué va a costar de nosotros? Nuestro tiempo, muchas veces nuestros recursos, nuestras finanzas muchas veces, el tener que sacrificar a veces nuestro tiempo por poner primeramente la obra de Yahweh y después nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, dice, no, ¿qué? Lucas capítulo 14, dice, grandes multitudes, fíjate lo que dice anteriormente, Mateo, se me viene a mente esto, no se vayan, yo les voy a leer algo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, y viendo las multitudes, esto hablando de Yeshua, ahorita vamos al otro versículo que les decía, y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Adón de la mies que le envíe obreros a su mies. Dice que entonces, dice Yeshua tuvo compasión ¿de quién? De las multitudes porque las miró, o tuvo compasión de ellas porque las miró como ovejas extenuadas que no tenían pastor. ¿Qué es lo que Yeshua hacía? Recorría las sinagogas, las aldeas sanando, ¿qué decía la palabra? Toda enfermedad,
toda dolencia. Grandes multitudes venían delante de él, ¿para qué? Para ser sanados, para que sus necesidades fueran ¿qué? Suplidas. Para que todo en sus vidas fuera suplido, sus necesidades, sus aflicciones, para ser liberados, para ser sanados. Por tanto, las multitudes le siguen y Yeshua tuvo compasión de ellas. Mas sin embargo, llega el tiempo en el que Yeshua también desafía a aquellos que venían delante de él simplemente para que sus necesidades fueran suplidas. Porque Yahweh decía, dentro del reino de él no personas que sean niños, sino maduros que puedan llevar el reino y la obra del ministerio a cabo de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Mira lo que dice el versículo siguiente, Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes le acompañaban. ¿Para qué? ¿Para qué le acompañaban las grandes multitudes? Para ser sanados, para ser liberados, para que fuera suplida su necesidad. ¿Cuántos entendemos eso? Todas estas multitudes lo acompañaban. ¿Y qué dice? Y él volviéndose atrás les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yeshua dijo, está bien que vengan delante de mí para que sus necesidades sean suplidas. Pero antes de que su necesidad sea suplida, tienen que ser desafiados. Todos nosotros como creyentes, el Padre nos desafía a todos y a cada uno de nosotros de dejar simplemente, únicamente de ser creyentes y de ser discípulos para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Y esto es muy importante cuando tú y yo lo venimos a entender en nuestros corazones. Porque ¿qué era la obra o el funcionamiento de Yeshua sobre esta tierra? De venir y alcanzar ¿a quién? A las multitudes, a los perdidos. Pero ¿cómo iba a alcanzar a las multitudes, a las masas? Di conmigo, a través de discípulos y no de creyentes. Mucha gente es creyente, pero no por ser creyente es discípulo. El creyente muchas veces piensa o viene para que su necesidad sea suplida. Pero muchas veces Yeshua desafía aún a nosotros como creyentes para que podamos ser discípulos. Y si seguimos leyendo, dice, y aún hasta su propia vida, dice, y no puede ser mi discípulo, dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Morir al yo, al nosotros a diario. A diario tenemos que morir en nosotros. ¿Sabes que cuando la carne preside, el espíritu no puede gobernar? Y mientras el ego, el yo, no sea quebrantado, el Ruach nunca puede morar a través de nosotros. O no puede presidir en nosotros. No puede ser lo primero en nosotros. Porque es necesario que esto que llamamos carne tenga que morir ¿a cuándo? Cada sábado, cada Shabbat, cada día que doblo mis rodillas y oro al Padre. Es a diario. Dice, no simplemente aquel que no aborrece a padre o su madre, dice, y aún su propia vida, sino dice, y aquel, dice, que carga, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Para poder ser discípulo, di conmigo, tengo que morir a diario. Para ser discípulo, tenemos que morir a diario. En nuestras vidas. Mira lo que dice, vamos a Juan capítulo 12, ahora sí. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Mira qué interesante.
Dice, el que ama su vida, dice, si el grano de tierra no cae a trigo y muere, ¿qué dice la palabra? Queda solo. Pero si cae, lleva mucho fruto. ¿Por qué el costo del discipulado? ¿Por qué tiene un costo lo que es el discipulado? Si tú y yo leemos el capítulo anterior, el versículo anterior que leíamos de Lucas, capítulo 14, Yeshua sigue diciendo, dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hasta ahí Yeshua va hablando acerca de lo que es el discipulado. Dice, el que no carga su cruz, dice, porque ¿quién de vosotros que deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminar. Y todos lo vean, dicen, comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro a otro rey para batalla no se sienta primero y delibera con 10,000 hombres? Es bastante fuerte para enfrentarse con otros 20 que vienen en contra de él. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía delegación y le pide condiciones de paz. Así pues, y todo Yeshua empieza a hablar de todo eso y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con el discipulado? ¿Por qué Yeshua habla acerca del costo y hablar de hacer una cuenta matemática espiritual, si tú quieres? Y después termina diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene un costo en nuestras vidas. Y eso es un costo que se tiene que pagar. El discipulado no es fácil, pero sí trae sus recompensas. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua mismo lo dijo, porque nadie que haya renunciado padre, amigos, familias, dice, no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Las recompensas que Yahweh tiene para nosotros no son en el reino del milenio, no son en el reino venidero, son en este mundo. Porque uno dice, ¿cómo voy a renunciar a familia? ¿Cómo voy a renunciar, padre, hijos, a mis compromisos, a todo eso? ¿Cómo voy a renunciar a mi vida? Tengo una vida, tengo que vivirla. Pero cuando tú y yo renunciamos a nuestra vida, ganamos nuestra vida y 100 veces más de lo que tenemos. Pero el discipulado tiene un costo. Por eso dice la escritura, dice, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede ser mi discípulo, pero si muere, lleva en sí mucho fruto. ¿A qué somos llamados tú y yo? Di conmigo, a dar fruto. El grano de trigo, sabes que nos habla de nuestro ego, de mis deseos, de mis gustos, de mis preferencias, de nuestras elecciones en nosotros, en mí. Y Él nos está hablando de este ego. Cuando la palabra dice, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿cuál es ese grano de trigo? Nuestro ego. Mis afectos, mis preferencias, mis elecciones en mí, en cada uno de nosotros. Está hablando de ese ego, de ese yo, de lo que nosotros somos. Todo lo que nos define o todo aquello que define nuestros gustos, di conmigo, tiene que morir. El verdadero discípulo es aquella persona que acepta su cruz, el madero, y toma ese madero, y a diario muere en ese madero todos los días de su vida. Eso es un discípulo. Es una persona que muere a diario, muchas veces a sus gustos, a sus preferencias, a sus deseos, porque ese es el costo muchas veces del discipulado. Es poner nuestra vida en primer lugar antes que todas las demás cosas. La palabra de Yahweh dice, poner primeramente el reino de los cielos, de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, ¿cómo? Por añadidura. Pero ¿a qué tenemos que morir? A nuestros deseos,
a nuestros afectos muchas veces, a lo que yo deseo hacer, lo que yo quiero hacer, por primeramente ponerle primeramente a Yahweh en primer lugar en mi vida por sobre todas las cosas. Porque eso trae recompensas, amados, sobre cada uno de nosotros. A eso somos llamados. Ese es el costo. Si tú y yo vamos más adelante, ¿qué dice Mateo capítulo 28? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Sabes? Y lo vuelvo a repetir, una persona puede aceptar ministerio, mas no discipulado. No porque una persona tenga ministerio significa que ha aceptado discipulado. ¿Qué dice Mateo capítulo 28? Entonces entendemos que es tomar nuestra cruz y morir a diario en nuestras vidas a lo mío, porque estoy comprometido ¿a quién? A Él. Si estoy comprometido a Él o con Él, es tomar a diario mi cruz, morir a lo mío, por el compromiso que tengo primeramente con Él. Es morir a diario. Dice, mira lo que dice Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Esto es algo que fue agregado en las traducciones. Esto es una traducción agregada. Dice, id pues y haced discípulos en todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es simplemente ser bautizados en el nombre de Yeshua. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuándo? Del mundo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por tanto, id y hacer discípulos a todas, ¿dónde? A todas las naciones. Creyentes, di conmigo, hay muchos. Discípulos, pocos. Discípulo es una persona que sigue y obedece. Creyente no siempre obedece. Creyente no puede ganar discípulos o no puede hacer discípulos. Un creyente no puede hacer discípulos. ¿Sabes por qué? Porque el creyente aún ni ha aprendido lo que es una vida de obediencia a la palabra de Yahweh. Y Mateo capítulo 28 pues dice, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. El creyente no guarda todo. El creyente muchas veces guarda lo que muchas veces se acomoda a mi vida. Discípulo es aquella persona que sigue y obedece lo que esta palabra dice. Por tanto, creyente no puede ser discípulos. Discípulo que es seguidor y que es obediente puede hacer discípulos. No creyentes. Y si esto es una encomienda para todos nosotros de Yeshua, para en esta hora, por lo tanto, dile a la persona que está a tu lado, dile, somos desafiados a ser discípulos. No creyentes solamente. Porque creyente no hace discípulos, discípulos gana y hace discípulos. ¿A través de cómo? De formación. Si no hay formación, no puede haber funcionamiento correcto. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso Yeshua dijo, nadie puede ser mi discípulo si no deja esposo, casa, hijos, familia, por seguirme ¿a quién? A mí. Nadie puede ser discípulo si no abandona todas esas cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser discípulo es tomar nuestra cruz y morir a diario a lo mío, a mis deseos, a mis preferencias, a mis elecciones, por ponerle primeramente a Él en primer lugar sobre mi vida. ¿Cuántos entendemos? Y esto es parte de lo que es. Vamos a Mateo capítulo 5. ¿Sabes por qué muchas veces no se logra? Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué dice la palabra? Porque ellos serán
Di conmigo, saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. Vamos a ponerlo de esta manera, porque ellos serán saciados. No puedo, vamos a ponerlo de esta manera muy simple, no puedo acercarme más a Yahweh si estoy satisfecho con la relación que yo tengo con Él. No puedo ser más santo, más puro, más kadosh, si tú le quieres llamar de esa manera, si yo mismo estoy satisfecho a la medida de la santidad que yo vivo. No puedo orar más si estoy tan satisfecho con lo que yo oro hasta este día. ¿Por qué? Una persona que está satisfecha no puede ser saciada. Si yo tengo, ¿por qué muchas veces no se avanza, no se va más allá? Porque no hay esa hambre. Y si no hay esa hambre en nuestras vidas, de nuestros corazones, no llegaremos a más. Porque ya estamos satisfechos. Dice Yeshua, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. No puede ser saciado una persona que ya está satisfecha. Es lo mismo en nosotros. ¿Qué tan satisfechos o qué tan satisfechos estamos con la vida que cada uno vive? ¿Qué tan satisfechos estamos con mi relación que yo vivo delante de Yahweh? Porque si estoy en esa vida tan satisfecho, nunca seré saciado. Y los que son saciados son aquellos que tienen esa hambre. ¿Cómo voy a mostrar ese amor si hay esa dureza en mi corazón o en mi vida? Dice que Yeshua sintió amor y compasión por las almas. ¿Qué es lo que nos va a hacer si tú quieres ser esos hombres o esas mujeres que seamos discípulos y hacedores de la palabra de Yahweh? Tener esa hambre y mirar las ovejas como Yeshua las miraba, extenuadas y perdidas como ovejas que no tenían pastor. Porque cuando empiezo a mirar a las multitudes de esta manera, habrá una hambre en mi vida y en mi corazón para poder hacer más de aquello de lo que estoy haciendo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero tiene que haber una hambre, ¿dónde? En mí. Para que esa hambre pueda ser conmigo, di conmigo, saciada. Vamos a 2 Samuel capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6. Y eso es un escenario que tú y yo podemos ver acerca de la vida de los valientes de David. De David, di conmigo, David y sus hombres. No sus compadres, no sus compañeros, no sus niños. Decía David y sus hombres valientes. ¿Cuántos entendemos eso? Eran hombres que fueron formados. No fueron hombres que simplemente tenían una amistad con David. Fueron hombres que recibieron una formación y una capacitación en aquel lugar y en aquella cueva. ¿Cuántos lo entendemos? Dice David, 2 Samuel capítulo 5 dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Dice, y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban que David no podía entrar aquí. ¿De quién está hablando esto? ¿De David y sus hombres? ¿De su ejército que fue formado en aquel lugar y en aquella cueva? ¿Sabes que después del llamado que David recibe y que es ungido como rey por medio del profeta Samuel, sabes que le interesaba más lo que era la formación antes que la función? Sabes que al hombre le interesa primeramente función antes que formación. Para Yahweh y el reino de Yahweh le interesa más la formación antes que función. Al hombre le interesa únicamente a veces funcionar y después funciono. Vamos a ponerlo de una manera muy simple. Para poder hacer muchas veces algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser formados. Tenemos que recibir la instrucción. ¿Qué es lo que uno muchas veces hace? Haciendo aprendo. Pero muchas veces tenemos que recibir la formación y la preparación de Yahweh en nuestras vidas para después funcionar y poder hacer las cosas que son necesarias.
dentro de una carrera, cuando vas a hacer, ¿qué es lo que recibes? Mucha información, mucha capacitación, y habrá gente que dice, ¿y esto para qué si lo que necesito es hacerlo? Sí, pero si no recibes eso primero, no lo podrás llevar a cabo. Porque ese es el manual que te enseñará cómo llevarlo y cómo hacerlo a cabo. Sí, que haciendo es diferente, sí, pero hay una formación que se ha recibido. ¿Qué es lo que hace el hijo, vamos a llamarle de esa manera, el hijo o el judío? ¿Sabes qué es lo que hace con sus hijos? El dueño de una empresa o de aquella mega empresa, y que su hijo será el heredero y es primogénito de todo lo que su padre tiene. ¿Sabes qué es lo que hace el buen padre o el mal padre judío? El ingrato padre judío lleva a su hijo a ser barredor, desde empezar desde abajo, desde los pisos del edificio. Ponerlo a las órdenes de alguien más y que alguien más le dé órdenes a sus hijos. Para nosotros de la cultura occidental que tú y yo somos, ¿cómo alguien le va a dar órdenes a mi hijo que es el dueño y el futuro dueño de toda la empresa que su papá construyó? Para que él no pase lo que yo tuve que pasar. El padre de hoy en día dice, no, mi hijo tiene que estar sentado al lado de la mesa, al lado de la silla ejecutiva, al lado de su padre. Y que nadie le diga nada a mi hijo cómo hacer las cosas porque él es el dueño. Sí, pero nunca recibió una formación. El padre judío de aquella mega empresa o aquel ingrato padre lleva a su hijo a trabajar hasta lo más bajo de aquella empresa, de aquel lugar, y una vez que ha aprendido los oficios de un lugar, llega y es puesto sobre otro lugar, y una vez que aprende el oficio de aquel lugar, le es hacendado otro cargo sobre su vida, y así sucesivamente hasta que va escalando, para que el día de mañana, cuando papá falte y papá ya no sea el dueño de la empresa, el hijo sabe cómo funciona la empresa desde lo más bajo hasta lo más alto, y sabe cuáles son los problemas de aquel lugar y del otro lugar. Y porque recibió una formación, no será simplemente un hombre autoritario que dé hombres a toda persona que se le atraviesa en el camino. Porque recibió una formación sobre su vida. Es lo mismo. Como padres que tú y yo somos, tenemos que enseñar a nuestros hijos muchas veces el oficio, y más cuando se tiene una empresa. Cómo funciona desde lo más bajo hasta lo más arriba. Y lo siento, hijo, si alguien más te va a mandar, ni modo, pero tendrás que aprender los oficios y los negocios del trabajo para que el día de mañana puedas gobernar y sacar adelante este negocio como se ha hecho. Porque si no, no funciona. ¿Cuántos entendemos? Es lo mismo, se necesita primeramente la formación, y déjame parar hasta aquí. Se necesita la formación, ¿dónde? En nuestras vidas. No se puede funcionar si primeramente no hay formación, si no hay la capacitación de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y para recibir esa capacitación y esa formación es necesario que nuestra vida, que ese grano de trigo caiga a tierra y muera. Aquello que representa nuestro ego, nuestros efectos, nuestras preferencias, y hacer morir el yo en todas las áreas de nuestras vidas, porque eso es tomar nuestra cruz y morir a diario. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Sabes? Donde se carece de formación es donde hay abuso de autoridad. Y eso es muy común, que muchas veces se ve. Donde se carece de formación, hay abuso de autoridad. Y por eso es tan importante recibir la formación que viene a través de Yahweh, para poder recibir esa formación en nuestras vidas, para una vez que recibamos la formación, poder ejercer funcionamiento correcto en el llamado que el Padre nos ha puesto. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones.
Te pedimos que seas tú enseñándonos y mostrándonos, Padre, tu palabra a diario. Que como personas, Padre, y mujeres en este lugar, podamos, Padre, ser desafiados por ti. Y así como tú hablaste a las multitudes y a las masas, Padre, y dijiste que cualquiera que viene a ti, que no abandona padre, madre, hijos, familia, Padre, y te pone a ti en primer lugar, no puede ser tu discípulo. Padre, que a esa misma medida, Padre, podamos ser desafiados cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, tomar nuestra cruz, nuestro madero, y morir a diario, Padre, al yo, a mis preferencias, a lo mío, todos los días, Padre, de mi vida. Para que al hacer morir, Padre, a lo mío, Padre, al ego, al yo, Padre, en esta vida, tú puedas reinar y tú puedas gobernar sobre mi vida. Porque así, Padre, de la misma manera, mientras David, aún a pesar de que había sido rey y que había sido ungido como rey, mientras Saúl gobernaba, David no podía presidir. Porque entendemos, Padre, que Saúl, Padre, representaba el reino carnal, lo carnal sobre nuestras vidas. Y mientras lo carnal, Padre, en nosotros no muera, nunca podrá presidir tu ruaj sobre nuestras vidas. Que no fue hasta que Saúl murió, pudo venir, Padre, tu ruaj a reinar, que fue David. Que podamos hacer morir, Padre, nuestra carne, nuestros yo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros afectos, nuestras preferencias, aquello que es lo terrenal, aquello que es lo carnal, para que una vez que ello muera, tu ruaj, Padre, pueda presidir sobre nosotros. Que sea tu ruaj, Padre, que abunde en cada uno de nosotros y que podamos, Padre, ser dirigidos conforme a tu espíritu, conforme a tu ruaj, Padre, en todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a poder entender los planes y los principios de tu reino y que poder entender que antes de función se necesita la formación. Forma, Padre, y capacita, Padre, a un ejército de mujeres en esta hora que te servirá y te buscará, Padre, a ti en todo tiempo, que tomará su cruz y te seguirá en todo tiempo, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Así, con nuestras manos levantadas, Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, Padre, y así, Padre Yahweh, con nuestras manos levantadas hacia ti, esto nos habla, Padre, de nuestra reverencia a ti, en señal de rendición, sabiendo que de ti, Padre Yahweh, proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y así, con nuestras manos levantadas, Padre, en señal de rendición a ti, te pedimos que seas tú quien los bendiga y que nos despida en paz en esta tarde de Shabbat, en el nombre de Yeshua. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.